Amigos y amigas, ante todo, agradezco el honor que supone para mí esta invitación. Bueno, debo confesar que en mi primer pensamiento fue de agradecerla y declinarla al pensar que no se entendería la relación de mis funciones como relator de Naciones Unidas en materia de agua y saneamiento con la ganadería extensiva. Sin embargo, luego entendí que al invitarme, los organizadores asumían conmigo el desafío de explicar esta vinculación y más en las perspectivas vigentes de cambio climático. Y por ello finalmente acepté, aunque me es imposible en persona por estar en Bolivia. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias. Tanto quienes promueven la ganadería intensiva basada en macrogranjas, como quienes promueven la agricultura industrial, suelen usar el derecho humano a la alimentación como pretendido argumento para justificar estos enfoques productivos, hablando sobre la necesidad de producir más y más alimentos, suficientes alimentos para todos y a precios más económicos. Sin embargo, ocultan los impactos sociales y ambientales que se derivan de estos enfoques productivos, al destruir los tejidos sociales y productivos de la explotación familiar en el medio rural, degradar la calidad de los alimentos producidos y especialmente quebrar la sostenibilidad de los ciclos naturales de nutrientes, de materiales y de energía que durante miles de años han sustentado la producción de alimentos y la vida de las comunidades rurales. Evocaré solamente y brevemente algunos de los valores en juego en materia de aguas, que es lo que en particular pues, me corresponde como relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Una de las grandes virtudes de la ganadería extensiva está en la integración productiva agroganadera que han sustentado las tradiciones campesinas, promoviendo formas de economía circular y sostenible a nivel local, particularmente en lo referente a la integración de los purines ganaderos para fertilizar los suelos, tanto de los campos destinados a la agricultura como de los prados y espacios forestales incluso. Por el contrario, la ganadería intensiva, especialmente en su versión de macrogranjas, comporta que los purines acaben siendo inexorablemente contaminantes que quiebran la potabilidad de las aguas de boca de cada vez más millones de personas en el mundo. La contaminación por nitratos ganaderos constituye de hecho uno de los vectores más preocupantes de afección a la salud de las personas y en particular de los niños y niñas. Pero también y cada vez más la contaminación por fármacos y en particular antibióticos y hormonas usados de manera masiva y sistemática para prevenir enfermedades y promover de forma antinatural el engorde acelerado de los animales, son fármacos que en definitiva acaban en las aguas de boca afectando gravemente cada vez más a la salud pública. Por otro lado, la ganadería extensiva es clave para mantener mosaicos de cobertura vegetal en los que los prados son fundamentales, tanto en la gestión del territorio como también en la gestión de las aguas. De hecho, los prados no solo permiten reducir los riesgos de incendio, cuestión especialmente trascendente en las vigentes perspectivas de cambio climático, sino que mantienen una cobertura de suelos que al tiempo que evita la erosión, facilita una infiltración a los acuíferos muy superior a la permitida por las masas forestales de gran porte. El abandono, de hecho, de la ganadería extensiva en gran medida en los Pirineos, por ejemplo, con el abandono consiguiente de prados y el crecimiento del bosque del orden de 200.000 hectáreas, nada más y nada menos,
en 2 décadas, entre principios de los 70, entre 1970 y 1990, ha supuesto una reducción estimada de caudales en los afluentes pirenaicos de la cuenca del Ebro, que son en gran medida los que alimentan el Ebro mismo, de entre el 20 y el 30%. Espero que estas referencias, entre otras que se podrían citar sin duda, sobre la importancia que tiene la ganadería extensiva, sobre los caudales fluviales y sobre las aguas subterráneas también, tanto en cantidad como en calidad, y por tanto sobre la disponibilidad de aguas de calidad para satisfacer los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, sirvan para entender la importancia de la ganadería extensiva en el diseño de las necesarias estrategias de adaptación al cambio climático, en particular en lo que se refiere a la gestión de aguas. Muchas gracias. Sí. Bueno, arrancamos, que parece que lo de las cámaras ya está resuelto, ¿no? ¿Sí? Vale. Esta primera mesa de la mañana es una mesa institucional. Como la idea, sinceramente la idea inicial de esta mesa, bueno, que la mesa directamente la diseñamos a petición de algunos cargos institucionales de la Junta de Extremadura y de la Junta de Andalucía, que finalmente no han venido, y entonces hemos como rediseñado la mesa. Creo que es de estas cosas que parece que salen mal, pero es para que salgan mejor, porque creo que tenemos unos invitados e invitadas fabulosos que probablemente van a poder aportar, que aportan al apoyo de la ganadería extensiva probablemente más que las personas que nos han dado calabazas en el último momento. Bueno, yo muy brevemente voy a presentaros uno de los productos del Life Adapt, del proyecto en el que se enmarca este congreso. Ya lo nombramos un par de veces ayer. Como parte de este proyecto hemos redactado un plan de acción estratégica para la adaptación de la ganadería extensiva al cambio climático en el contexto de los países mediterráneos. Entonces, ahora no tengo más. Vale, para empezar a contaros muy brevemente cómo lo hemos hecho y qué es lo que hemos hecho, se me ocurría enseñaros estas imágenes. Este rebaño que veis a la izquierda es uno de los 2 últimos rebaños de cabra verata que quedan en la comarca de la Vera. Este rebaño, bueno, esta cabra obviamente en peligro de extinción, la lleva una persona joven cuyos padres se van a jubilar ahora, y su pregunta es si continuar con el rebaño o dedicarse a otra actividad más lucrativa y mejor vista socialmente, y sobre todo que le permita irse de vacaciones o salir el fin de semana como hacemos la mayoría de las personas que trabajamos, pero algo tan sencillo que no puede hacer un ganadero y que obviamente un ganadero joven no sabe si quiere asumir así como forma de vida general. Y de aquí, bueno, esta imagen viene para ofrecer una reflexión que ya sabemos todos, pero que a ver qué hacemos, que es la falta de relevo generacional. Al final, aun si fuéramos capaces de abordar todas estas problemáticas que hemos ido nombrando a lo largo del día de ayer, la realidad es que es un oficio en peligro de extinción, que no existe un relevo generacional que vaya a coger la mano. Incluso si consiguiéramos poner en valor la ganadería extensiva, hacerle una asignación de gases de efecto invernadero justo, hacerla menos emisora, pagar más por el precio, ¿quién va a hacer esa actividad? Esto es uno de los nudos que aún no sabemos cómo vamos a resolver y si vamos a poderlo resolver, o nos quedaremos sin la cabra verata y sin los ganaderos que la manejan. Y otra de las cuestiones que me parecen clave señalar y que tiene mucha relación con la falta de relevo generacional es la falta de rentabilidad de la actividad. Este gráfico, que es muy sencillito, simplemente nos muestra arriba cómo han ido evolucionando el precio de los insumos ganaderos en los últimos años y cómo ha ido evolucionando, en la línea amarilla lo veis, el precio de los productos ganaderos. Obviamente, la rentabilidad se ha ido perdiendo en un contexto donde el nivel de vida a nivel de país y a nivel europeo ha ido aumentando para todo el resto de sectores, o para la mayoría de los sectores. Es normal que una actividad tan poco lucrativa no sea atractiva para ese posible relevo generacional. Y estos 2 elementos los traigo
un poco para contaros que aunque el plan estratégico es de adaptación al cambio climático, porque el cambio climático es una vuelta de tuerca, o no sé cómo decirlo, como una presión a mayores, la realidad es que el sector ganadero ya estaba en una grave crisis, aun si no hubiera cambio climático. Bueno, una de las cuestiones que hemos intentado cuidar mucho para la construcción de este plan de acción estratégica es precisamente no perdernos esas miradas desde el sector, desde el propio sector. Entonces hemos construido el texto a partir de varios talleres y de varios procesos participativos en los que hemos invitado a todos los agentes diversos que considerábamos que estaban relacionados, pues no solo investigadores y técnicos, sino ganaderas, administración, sindicatos, ONGs, a los agentes forestales, a los bomberos, asociaciones de consumidores, es decir, toda la red de entramado social que hay en torno al apoyo a la ganadería extensiva. Algunos de los que estáis aquí entre el público puede que os localicéis en las fotografías, porque la participación, como os digo, ha sido de hasta 120 personas entre revisiones, diseño, participación en talleres, etcétera. Bueno, estos son abajo en las fotografías algunos ejemplos del tipo de carteles y del tipo de trabajo de puesta en común que hemos ido haciendo en los talleres. Y esta diapositiva, en esta diapositiva lo que os quiero señalar es que en todos los talleres que hemos realizado de profundización temática, por ejemplo, de movilidad ganadera, de sanidad animal, de gestión de agua, del problema de los incendios, fertilidad de los suelos, gestión de territorio, etcétera, en todos y en cada uno de estos talleres, la Administración ha sido señalada una y otra vez no como aliada del sector, sino precisamente como uno de las barreras a enfrentar. La Administración y toda la burocratización, todas las trabas, la falta de armonización normativa, la Administración y, en paralelo a la Administración, la política agraria común, no como aliada de la ganadería extensiva, sino todo lo contrario, casi como con un diseño perfecto para favorecer la intensificación de la actividad agraria y dificultar y terminar de ponérselo más difícil a las pequeñas y medianas producciones ganaderas y agrícolas, ¿no? De ahí también, la verdad, también lo voy a contar, hicimos un taller específico cogiendo este problema de falta de apoyo desde las administraciones, hicimos un taller específico para promover la cooperación interadministrativa, ¿no? Tanto de abajo arriba, de Estado, autonomías, municipios, como interministerio, que tampoco hay mucha comunicación ni mucha coordinación, y eso da lugar a muchas dificultades normativas o desarmonización normativa. Y en ese taller que organizamos también tuvimos serias dificultades para que realmente las administraciones que están involucradas vinieran a participar. Bueno, hemos sacado un documento que a lo mejor algunos, si habéis mirado los pósters que hay en el café, podéis haber visto algún esquema de lo que hemos hecho, pero es un documento que se estructura en 4 líneas estratégicas, 4 grandes líneas estratégicas que recogen entre las 4 o 13 medidas de acción estratégica. Hemos diseñado el documento de tal manera que se pueda utilizar el documento en su versión entera o que se puedan descargar acción por acción, bueno, para tener como un esquema más rápido del tipo de acciones, de propuestas y de agentes involucrados para cada una de ellas, según, como os digo, con mucha atención al proceso participativo. Y bueno, actualmente ya se puede descargar en la página web del proyecto, del Life Adapt, este documento entero o acción por acción. Y bueno, no me voy a extender más porque somos muchos ponentes en la mesa, pero este es un poco el esquema de las líneas estratégicas con sus líneas de acción estratégica. Con esto voy a ir dando paso a la gente de la mesa, como digo, agradeciéndoles mucho el estar aquí y en atención como a esa escala en la que de alguna manera se distribuye el poder de la Administración en nuestro país, ¿no? Que es a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal. Tenemos a Guillermo Fernández Centeno, subdirector general de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación, al que además tenemos que agradecer
La inclusión de la plataforma por la ganadería extensiva como representante de los productos forestales no maderables y su invitación a hacer aportaciones dentro de la estrategia y el Plan Forestal Nacional. Tenemos también a Paulo Canaveira, que viene de la Agencia Portuguesa do Ambiente, que ha tenido mucha incidencia tanto a nivel nacional, en Portugal, como europeo, e incluso en la Convención Marco de las Naciones Unidas, en cuestiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático y en temas de uso de suelo. A nivel autonómico viene Irene de Miguel, que es diputada en la Asamblea de Extremadura y secretaria de Horizonte Verde y Revitalización del Medio Rural de Podemos. Y a nivel municipal nos acompaña Lorena Rodríguez, que ha sido alcaldesa de un municipio al norte de Cáceres que se llama Carcaboso, en el que han hecho pues, acciones muy bonitas que demuestran que desde las administraciones municipales, claro que se puede apoyar con distintas medidas y distintos proyectos. Bueno, ellos han hecho un trabajo muy bonito de apoyo a la agroecología y también a la ganadería extensiva. ¿Sí? Mejor. Venga, le damos paso a Guillermo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitar también al Ministerio para la Transición Ecológica. Bueno, corregir, yo no soy el subdirector general de Política Forestal, lo he sido hasta hace poco, pero desde hace unos meses ya no lo soy, ¿vale? Aún así, sigo trabajando ahí en la Subdirección General de Política Forestal dentro de una dirección general que se llama Biodiversidad, Bosques y Desertificación, ¿vale? Y que dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico pues se ocupa sobre todo los temas de biodiversidad y forestales, ¿vale? Bueno, también daros la enhorabuena, yo creo, por esta iniciativa del Congreso. Yo creo que estos congresos y el propio proyecto LIFE pues forman parte de una necesidad que tiene el sector, como la ganadería extensiva y el pastoralismo. Entonces, yo creo que en estos foros, aunque pueda parecer que siempre vamos diciendo lo mismo, al final sí que precipita, sí que al final consigue sacar ciertas conclusiones muy importantes que mueven políticas a niveles grandes, ¿vale? Entonces, lo primero es, por supuesto, animaros, ¿vale? La política y la legislación y todo el contexto administrativo es complejo y nadie sabe muy bien cómo funciona, ¿no? Los órganos de decisión a veces están como muy lejos, pero mi experiencia, llevo ya 20 y tantos años trabajando en la Administración Central, y es que poco a poco, de vez en cuando, ves cosas sorprendentes, ¿no? Donde textos de reglamentos europeos o textos de leyes, donde aparecen ciertas cuestiones que antes era imposible. Es decir, que aunque no parezca, seguimos avanzando. Desde luego, también hay un problema grande, como habéis dicho en la presentación, en lo que se refiere pues a veces la dificultad, sobre todo los problemas reales, ¿no? El relevo generacional, pues ese es un problema gordísimo y por eso tenemos que animar y por eso tenemos que poner las facilidades, todas las que tengamos para que este relevo generacional exista, y al final es hacer atractivo esta actividad económica que tiene muchísima repercusión social y tiene muchísima repercusión ambiental, y ese es el objetivo. Entonces vamos a intentar hacerlo un poquito más atractivo, para si que alguien nos escucha piense que metiéndose en este sector, en esta actividad económica, pues va a conseguir va a conseguir unirse a un movimiento que llegará a grandes objetivos, ¿vale? Yo creo que no podemos perder de vista eso. Uno de ellos es la lucha contra el cambio climático, tanto en su mitigación como en su adaptación, que es el proyecto LIFE. Pero en lo que a mí me respecta, también quiero mencionar el tema de la biodiversidad, ¿vale? Entonces, son las dos fuerzas más importantes que tenemos, cambio climático y biodiversidad, y es la que está dirigiendo un poco la política. Entonces, es fundamental ver cómo tu actividad económica contribuye a los objetivos que hay en estos dos aspectos. Bueno, sé que el tema de la PAC pues, se está desilusionando. Es una pena. Es verdad que cada vez es la arquitectura verde, cada vez todo se pinta más de verde, pero parece que todo sigue igual, ¿no?
Yo creo que no es así. Yo creo que sí que hay pasos importantes que se han dado. El ecorégimen de ganadería extensiva yo creo que es un paso fundamental y yo creo que se va a poner en marcha. También se están poniendo en marcha instrumentos muy importantes para hacer esto realidad. Uno de ellos es el sistema de información de explotaciones agrarias que está preparando el FEGA. El tener información sobre la ganadería extensiva es la base para poder impulsar políticas concretas, ¿vale? Entonces, hasta ahora yo creo que había un déficit de información y no en vuestro sector, pero sí a nivel general. Y hasta que no tengamos ese déficit cubierto, pues va a ser muy difícil convencer a más gente que se una a esta iniciativa. La PAC, si lees los objetivos, es tremendo, porque todos los objetivos que plantea, los tres principales, como el de fomentar un sector agrario ganadero, ¿no? Inteligente, competitivo, resiliente, diversificado, pues es algo, y pues sobre todo para fomentar la seguridad alimentaria, pues es algo que, joder, es que ninguno de los que estamos aquí diríamos que no es un objetivo realmente importante, ¿no? El tema de apoyar y reforzar la protección del medio ambiente, lo mismo, ya lo hemos dicho, y fortalecer el tejido socioeconómico en las zonas rurales, pues aún más, ¿no? Esos son los tres objetivos principales que tiene la PAC. Por lo tanto, el problema no está en esos objetivos, el problema está en cómo llegamos a ellos, a conseguirlos. Es importante que también tengamos en cuenta que la política agrícola común es la principal política de la Unión Europea. Consume el 33% de su presupuesto. O sea que la oportunidad está ahí. Es verdad que al tema de la ganadería extensiva, y no digo ya al tema forestal que a mí me ocupa, pues llega prácticamente nada. Pero lo importante es que nos tienen en cuenta. Esto es como, lo importante es tener ahí el embrión, la semillita que va a poder poco a poco desarrollarse, porque tenemos la capacidad y tenemos la actividad diseñada para llegar a los objetivos que nos están marcando. Y por tanto yo creo que es una de las principales fortalezas en nuestro sector. Es importante también que veamos la necesidad de incorporar una política más territorial. Es una pena y se deriva de muchos problemas que estamos teniendo el hacer ámbitos tan estancos como la agricultura, la ganadería, el tema forestal. Al final lo que realmente funciona es el territorio y la gente que vive en él. Y entonces tenemos que potenciar todo lo que podamos esa integridad. Es decir, que la política no sea tan agrícola, no sea tan ganadera o no sea tan forestal en su caso, ¿vale? Sino que sea una verdadera política territorial, porque es la que al final moviliza y hace unos territorios que realmente puedan llegar a los objetivos que nos estamos planteando. Por último, bueno, felicitar también toda la iniciativa que está habiendo con estrategias de ganadería extensiva. Yo creo que eso alimenta a las administraciones que están haciendo sus políticas, con lo cual, de verdad que estáis avanzando a un ritmo a veces mayor que las propias administraciones. Y eso no penséis que es malo, yo creo que es súper bueno, porque al final todos bebemos de eso, ¿vale? Y yo convenceros que eso es así y que está funcionando. También, al final, los fondos que va a haber, cada vez hay más destinados a este tema, porque requiere de una inversión, no tanto es una subvención para hacer algo, sino esto son inversiones importantísimas si queremos alcanzar una protección de la biodiversidad, una mejora del estado de conservación de muchísimos hábitats, de pastos, hábitats de bosques, una prevención de incendios, una conectividad entre paisajes. Todo esto son inversiones que hacemos a actividades económicas para que se puedan desarrollar y para que sean atractivas para los emprendedores que se atrevan a tomarlas. Y cada vez hay más fondos destinados a esto. Yo creo que eso es una buena noticia. Y yo creo que hay que estar atentos para poder saber canalizar bien y llegar a esos incentivos, esas inversiones que vais a tener colaboración por parte de los fondos públicos que existen, tanto europeos como nacionales. Y por último ya hablaros un poquito de lo que es mi libro. Yo estoy aquí por el tema forestal, pero es que la ganadería extensiva es fundamental para hacer una gestión forestal absolutamente necesaria si queremos prevenir los incendios
en primer lugar, después del verano que hemos pasado, pero también para poder mantener y conservar en el mejor estado de conservación todos los hábitats forestales, que incluyo no solo los bosques, sino también todos los pastos naturales, cuya riqueza es inmensa. Bueno, no me quiero extender más, de verdad, animaros a todos a continuar esta línea de trabajo, que de verdad que está dando sus frutos. Tú sí que tienes presentación, sí. Funcionando, sí. ¿Se puede con este? Tiene que ser este. Okay. Ok, muchas gracias. Empezar por decir que el español no es mi lengua y por lo tanto pedir perdón adelantado por lo que voy a hacer con el español. Intentaré mi mejor. Bueno, yo soy Paulo Canaveira, trabajo en la Universidad de Lisboa y también como consultor para la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Y quería daros unas... bueno, empezar por lo que son... me invitaron para hablar de mitigación. En cambio climático tenemos como dos familias de políticas, las de adaptación, que se preocupan cómo vamos a hacer para que los sistemas resistan y se puedan adaptar a un clima que está cambiando. Y tenemos las políticas de mitigación que se preocupan con las emisiones que los sistemas de ellos mismos pueden generar. Estas son las principales fuentes de emisión de agricultura relacionadas con agricultura en Portugal. Y lo que vemos es algo que es muy parecido con lo que hay en muchos países desarrollados, que es la principal fuente de emisiones son la fermentación entérica, es decir, las emisiones que generan los propios animales, y de eso lo principal es, son las vacas, son el animal, la especie animal que más contribuye para ese valor. Y luego tenemos lo que son los fertilizantes aplicados al suelo, la gestión de estiércol, y el uso de combustibles en máquinas agrícolas o forestales. En Portugal esto representa como un 12,5% de las emisiones nacionales. Y cuando yo hablo de estos temas me gusta hablar de cuáles son las posibilidades que tenemos entonces de reducir a esas emisiones. Y cuando miramos directamente a los animales, hay algunas estrategias unas más desarrolladas que otras, que nos permiten reducir a emisiones. Una de las más sencillas es la mejora genética y la gestión de las manadas del gado vacuno, porque eso nos permite, cuando pensamos en mejora genética siempre pensamos en mejorar la productividad o la resistencia a enfermedades o lo que sea, pero también se puede hacer mejora genética con dirección a las emisiones. Lo que se ve cuando se mide animal a animal es que hay una gran variación de producción de metano, y entonces hay claramente una posibilidad de hacer mejora genética directamente con ese objetivo. Pero lo más fácil y lo que se está trabajando ahora más en términos de investigación es cómo mejorar la dieta de los animales. Una de las maneras más estudiadas es cómo mejorar la composición de los pastizales para que puedan bajar las emisiones. Pero también hay toda una área de aditivos alimentarios que se está desarrollando, que puede ser algo tan simples como óleos alimentarios que se juntan al pienso de los animales, pero también algunos más radicales como esa alga roja que es Asparagopsis taxiformis, y las experiencias muestran que puede reducir hasta un 80-90% con una cantidad muy pequeña que se junta al pienso del animal, se puede reducir hasta un 80-90% de las emisiones. Luego, lo que normalmente se piensa es que todos los sistemas, bueno, los animales están sobre pasto, están sobre bosque,
Y normalmente cuando pensamos en esos sistemas pensamos inmediatamente en secuestro de carbono. Eso es verdad en muchas situaciones, pero no es verdad en todas, y eso siempre es algo que yo me gusta hablar, porque hay sistemas que están, cuando los sistemas están creciendo, cuando están saludables, están efectivamente secuestrando, pero tenemos el revés, que es sistemas que se están degradando, cuando estamos degradando el suelo, cuando tenemos los árboles con enfermedades que se están muriendo, esos sistemas son probablemente fuentes de emisión y no fuentes de secuestro. Y cuando miramos a las dehesas, a los montados, vamos a tener una mezcla de sistemas que están sí creciendo, que están estables, que están acumulando carbono en el suelo, que son sistemas que están secuestrando, pero también tenemos algunos que se están degradando, en que el suelo se está erosionando, y esos pueden ser sistemas que están emitiendo. Una otra perspectiva es el uso de energía que hacen estos sistemas de producción, y aquí también hay posibilidades de pasar a producir energías renovables o a utilizar menos combustibles fósiles. Bueno, en Portugal hay dos instrumentos principales. Uno más prospectivo, que intentaba explorar la posibilidad de llegarnos a 2050 con 0 emisiones líquidas, es decir, las emisiones totales del país iguales al secuestro total del país. Se llama Roteiro para a Neutralidade Carbónica, y eso es, y tenemos un otro, ese es más prospectivo, más estudiar posibilidades, y tenemos entonces el Plan de Energía y Clima 2030, que eso sí tiene valor legal e impone metas a distintos sectores, incluso a agricultura. Como decía, el roadmap intenta explorar qué posibilidades tenemos de llegar a 2050 con 0 emisiones líquidas, y este es un problema muy distinto de la forma como normalmente mirábamos a estos temas, que era de decir, ok, si tenemos que reducir un 20-30%, es fácil decir, bueno, hacemos renovables y ya está. Cuando hablamos de reducciones de emisiones del 90%, que es de lo que estamos hablando, entonces la primera conclusión es que todos los sectores tienen que contribuir. Y cuando hablamos de todos los sectores, incluimos la ganadería e incluimos la agricultura en general. Pero lo que este tipo de estudios muestra muy claramente es que cuando miramos a 2050, es verdad que todos los sectores contribuyen, pero no todos contribuyen con iguales porcentajes. Y lo que vemos es que es tecnológicamente posible llegar a casi 0 emisiones en el sector energía, pero en sectores como agricultura e industria es más difícil reducir tanto, porque hay emisiones que son casi imposibles de reducir. En el caso de agricultura, la más evidente es las emisiones que resultan del metabolismo de los animales, que a pesar de que hay investigación en esa dirección, son más difíciles de controlar. Pero entonces, vamos al Plan Nacional de Energía y Clima, que intenta poner metas en distintos sectores. Uno de ellos es agricultura en general, este incluye la ganadería, pero también la producción vegetal. Y vemos aquí también eso de que vos hablaba, de que hay sectores donde es posible hacer más y tienen un esfuerzo más fuerte que sectores donde es más difícil reducir, pero hubo la intención desde luego de tener metas de emisiones para todos estos sectores, incluso para agricultura, para que no quede la idea de que hay unos sectores que sí tienen que reducir emisiones y otros donde no hay que hacer nada. En términos de aquellas son metas a nivel nacional, luego lo que va a pasar es que hay distintas políticas que tienen impacto en esas metas. La más importante en Portugal, como creo que en España, es la política agrícola común, que tiene fondos para distintas actividades que deberán contribuir para esa reducción de emisiones, pero luego hay un número largo de otras políticas que pueden
tener contribuciones para esto. Y bueno, quedan 30 segundos y concluyo con esto mi presentación. Muchas gracias. Si hay cuestiones también podría contestarlas. Y espero a los intérpretes mis disculpas si fue más... Perfecto. Buenos días. Yo agradeceros obviamente la invitación. Creo que el director general de Agricultura y Ganadería de Extremadura, si sabe que me invitan a mí en vez de a él, no hubiera rechazado la invitación porque obviamente pues, no voy a hablar precisamente bien de las políticas que se están llevando a cabo en la Junta de Extremadura. Yo pertenezco a Unidas por Extremadura, soy la portavoz y somos oposición allí. Y bueno, me preguntaba Mireia cuando yo le decía que sobre qué podría ir la charla, me decía, bueno, la administración ¿es un obstáculo o es una ayuda para la ganadería extensiva? Bueno, pues es el obstáculo definitivo. Es el obstáculo definitivo que hace que muchos ganaderos y ganaderas decidan abandonar la actividad. Y os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? El ejemplo más reciente que tenemos ha sido la Ley de Reto Demográfico, una ley que hemos sacado todos los grupos del arco parlamentario extremeño por consenso, obviamente haciendo muchas cesiones, pero entendiendo que llegar a acuerdos en temas tan vitales y tan importantes de tanto peso era básico. Y a una propuesta que hicimos mi compañera Lorena y yo a esta ley, que era, había que tener un epígrafe específico sobre ganadería extensiva y fomentarla y fortalecerla desde la Administración, la contestación que nos dio la Junta de Extremadura fue: no se pueden crear agravios comparativos entre modelos productivos. Ya solo con esa contestación ya podéis intuir por dónde se están yendo las políticas autonómicas de una de las regiones con mayor peso de ganadería extensiva. Si no se entiende los aspectos positivos, beneficios que conlleva la ganadería en temas ya no solo de una mejora de calidad, de la producción, de marca Extremadura, si se quiere, sino beneficios ecosistémicos, beneficios sociales y beneficios para la biodiversidad y de mitigación de cambio climático. Si esto no se entiende de base, pues ya va a ser muy difícil que se hagan políticas que fortalezcan un modelo frente a otro, porque es que el agravio comparativo tiene que existir. O sea, el agravio comparativo tiene que existir y somos firmes defensoras de eso. Otro ejemplo que quería trasladaros es, por ejemplo, el plan que se está poniendo en marcha ahora de rebaños bomberos, que parece que hemos inventado aquí ahora la gaseosa, ¿no? La noticia de la semana pasada fue que un cabrero se le iba a facilitar una piara de 500 cabras, precisamente en mi valle. Se le iba a construir una nave y la Administración le iba a ofrecer una casa. Este cabrero venía además de otra comunidad autónoma y nos parece estupendo. Me parece maravilloso que una actividad que además, como decía Mireia, está en extinción por desgracia, pues que aquel que quiera dedicarse a ello se le pongan todas las facilidades. Lo absurdo de todo esto es que hace escasos años esos montes estaban siendo pastoreados por piaras de cabras de gente autóctona del pueblo, que tuvo que abandonar la actividad obligados, empujados por las políticas de la Administración, por unos protocolos sanitarios respecto a la tuberculosis que les hacían que fuera inviable hacer un modelo extensivo o semiextensivo siquiera, y que les empujaban a la intensificación. Y una persona con 56 años que se ha dedicado toda su vida a criar cabras, pero que ya está viendo el final de su vida profesional, después de varios vacíos sanitarios, no se vuelve a embarcar en una actividad que el día de mañana puede ser que otra vez vuelva a ver que tiene que empezar de cero. Aparte de toda la incertidumbre, de toda la ansiedad que supone enfrentarse a saneamiento tras saneamiento, sabiendo que el siguiente será el definitivo. Os estoy diciendo que en mi comarca, que es una vocación de pastoreo, que es una comarca de cabras, donde la cabra ha sido un elemento clave para la gestión del paisaje, ahora mismo ya no se está haciendo ganadería extensiva, pero casualmente se están vendiendo ciervos
Alemania para poder ser consumidos. Esos ciervos también tienen tuberculosis. Entonces, estamos aplicando unos protocolos absurdos con unos métodos de detección que no son efectivos. Y estando aquí en la Facultad de Veterinaria, además, me atrevo a decir esto a riesgo de que me caigan chuzos de punta, pero creo que si en 30 años los protocolos sobre tuberculosis no están cambiando la situación, se está bajando la prevalencia a base de exterminar a las explotaciones ganaderas extensivas, algo hay que cambiar, algo debería de cambiar, porque si no, los vamos a encontrar que vamos a tener unos grandes incendios porque tenemos unos montes absolutamente poco gestionados. Entonces hay que elegir, o queremos vender leche en polvo de cabra a China, o queremos tener unos montes gestionados, unos cabreros viviendo de una actividad, unos pueblos vivos, y eso es una elección que tiene que hacer la Administración. Entonces, yo no quiero hacer venir, o sea, no quiero, por supuesto, que no me malinterpretéis, no quiero plantear que no haya que tener un seguimiento, unas normativas, una salud, una adecuada sanidad animal, no, pero tiene que cambiar y adaptarse al contexto y a la propia idiosincrasia particular de la ganadería extensiva. No se puede estar aplicando los mismos protocolos a la ganadería intensiva que a la ganadería extensiva. No se puede. Y ese es el mayor obstáculo a día de hoy en mi comunidad para que la ganadería extensiva siga perviviendo, sobre todo la ganadería de caprino. Como os digo, pues ese es un gran obstáculo. No quiero acabar sin avanzar en una proposición, porque no todo es criticar, aunque sea oposición al Gobierno, pero creo que siempre hay que dibujar horizontes que nos ilusionen y a los que avanzar. Creo que la Administración tiene mucho por hacer. Tiene que fomentar el relevo generacional y para ello lo más atractivo es que sea rentable. La actividad tiene que ser rentable. Los ganaderos tienen que poder vivir de su actividad. Y para eso, pues, nos hemos dejado la piel, personalmente además me la he dejado, para que en el Congreso haya una ley de cadena alimentaria que haga que por lo menos se tenga en cuenta el coste de producción para poder poner un precio. Es una ley que no se está aplicando a día de hoy, lo tengo que decir así, no se está aplicando como corresponde por parte del Ministerio y hay que pelear porque se aplique convenientemente, porque es la única herramienta ahora mismo que tienen agricultores y ganaderos para poder pelear por unos precios justos y evitar los abusos de la distribución. Pero también hay que avanzar en otros sentidos. Yo creo que el consumidor tiene que saber qué está comprando, qué modelo está apoyando, que no solo se está comprando carne, que se está comprando una carne que está evitando incendios, mitigando cambio climático, gestionando biodiversidad, haciendo que los pueblos estén vivos, y para eso el consumidor tiene que saber, tiene que haber un sello, a mi juicio, que identifique ese modelo. Tenemos que ir a una economía donde sea de cercanía, donde cada vez haya menos eslabones en la cadena alimentaria para evitar precisamente que ese precio se vaya diluyendo y al final al productor siempre le llega un precio que no es justo. Y eso entra dentro de fortalecer el cooperativismo, pero también de gestionar ahora mismo todo de otra manera y volver, a lo mejor, y creo que Lorena va a hablar de ello, a tener mataderos comarcales y evitar estos macromataderos que hacen que al final pues, el coste energético y económico de poder trasladar los animales sea mucho mayor. O mataderos móviles, que ayer, por ejemplo, estuve hablando con Felipe, un ganadero aquí de Córdoba, y él me hablaba de que ahí pues, no le vendría mal, ¿no? Algo también muy importante es el acceso a la tierra. En ganadería extensiva es la clave de bóveda, el acceso a la tierra. Si no hay acceso a la tierra para la gente joven, solamente se va a poder dedicar a ella los que hereden la tierra. Y yo creo que tenemos muchos montes públicos, tenemos muchos espacios que pueden ser pastoreados que se tienen que poner a disposición. Y sobre todo fomentar el consumo. La Administración tiene que fomentar el consumo de la carne que enfría el planeta. Comer pollo, comer cerdo no enfría el planeta. Bueno, el cerdo ibérico sí, perdonadme, el cerdo ibérico, cordobés y extremeño sí, pero el cerdo blanco no enfría el planeta, el cordero y el cabrito de extensivo sí. Y eso tiene que ser una apuesta porque las próximas generaciones se les eduque en ese tipo de carne,
porque los estamos educando en comer una carne que no enfría el planeta, como os digo, y que me quedan 30 segundos, así que solamente termino diciendo que ojalá que la ganadería extensiva sea un objetivo para la clase política, no solo en campaña para hacerse la foto con el corderillo, sino que realmente haya políticas que fomenten este modelo y tenemos muchas herramientas para poder hacerlo y solo hay que querer. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a Mireia por la invitación. Es verdad que las intervenciones de última hora, pues mira, no ha quedado tan mal la mesa y creo que estamos recogiendo las aportaciones que creemos que desde nuestro punto de vista, desde donde venimos, vamos a intentar mejorar la ganadería extensiva y el cambio climático. Y además os tenemos que agradecer porque nos habéis sacado de la malamunta que es la asamblea y toda la tramitación parlamentaria y hemos tenido la posibilidad pues de venir hoy a Córdoba y encontrarnos con gente amiga como Mireia, Julio, Antonio, pues que todo hay que agradecérselo, ¿no? Creo que hoy hemos coincidido todos. Yo vengo de un municipio de 1.200 habitantes en el norte de Cáceres, Carcaboso. Estuvimos en el ayuntamiento desde el 2005 hasta el 2019. Hemos hecho una serie de políticas municipales agroecológicas que tristemente tengo que decir que desde el cambio en el 2019 del cambio de gobierno pues han desaparecido todas. A esto tiene que ayudarnos a hacer una reflexión como institución, porque no puede ser que los recursos que se hacen con fondos públicos, independientemente de quién esté en las instituciones, pues tengan que desaparecer. Creo que ahora estamos en la oposición nosotros, pero si todo va bien en la Asamblea, pues podemos estar gobernando y todo lo que estamos construyendo, y creo que nos tienen que reconocer que somos una oposición constructiva, que hacemos aportaciones para mejorar, ¿no? Hemos coincidido hoy en la mesa en de que necesitamos un relevo generacional, de que necesitamos que la ganadería extensiva sea rentable y que se haga y que se sepa y seamos conscientes de los alimentos que cada día nos metemos en la boca, que creo que cada día vivimos en una vida mucho más rápida, con más tensiones y no llegamos a ser conscientes de las consecuencias que tiene cada gesto diario que hacemos y hoy hablando del cambio climático y la ganadería extensiva. Nosotras hoy por hoy en la Asamblea de Extremadura nos tenemos que encontrar con parlamentarios que no reconocen el cambio climático, que son negacionistas, pero también tenemos por otro lado a parlamentarios que van con el icono de los objetivos ODS y luego a la hora de la verdad nos estamos viendo con muy duras negociaciones para que se pongan fondos y se pongan medidas reales para que si un ganadero o una ganadera en un pueblo de 1.200 habitantes quiere hacer el esfuerzo de poner en marcha su ganadería, pueda tener recursos, se le pueda facilitar, se pueda haber una interlocución entre administraciones, porque creo que todos seguramente procedéis o tendréis familias en los municipios y sabéis las dificultades de poner en marcha una explotación, más cuando quieres hacer que en esa propia explotación se transformen los alimentos, la de hándicaps y problemas que te encuentras. Así que uno de los primeros problemas desde la Administración que hemos tenido es el desarrollo urbanístico y las normas urbanísticas que impiden muchas veces el desarrollo de esa transformación que necesitamos cuando queremos favorecer que las propias explotaciones pues, se transformen, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento de Carcaboso pusimos en marcha rebaños municipales y también intercedimos para que los ganaderos que había en nuestro municipio, pues a través del ayuntamiento y con los hosteleros que teníamos en la localidad, pues tutorizábamos esos contratos para que en los bares y en los restaurantes de nuestro municipio se encontraran menús con la carne de los ganaderos de la comarca y con las verduras de los agricultores que teníamos. Creo que ahí eso no tenemos que perderlo, incluso hay que favorecerlo, pero favorecerlo y ponerlo en valor. Y hoy por eso se está perdiendo y estamos viendo como, por ejemplo, en mi comarca, en el Valle del Aragón, ahora mismo tenemos 100.000 vacas, no hay ningún matadero comarcal y estamos viendo dónde se están yendo, las sacan fuera de nuestra comunidad, las llevan a Valencia y de Valencia se van al Golfo Pérsico y si analizamos con qué alimentan nuestras vacas, están careciendo de sentido absolutamente hacia dónde están yendo. Pues
una de las medidas que también negociamos Irene y yo en la Ley de Reto Demográfico era la instalación de esos mataderos móviles en las propias explotaciones, que cuando hablas con los ganaderos sí consideran que son viables y que sí que les facilitarían, pero luego vas a la administración y que ven que cuántos mataderos hay cerrados en los municipios, ¿no? Entonces creo que falta esa conexión. Por otro lado, otro de los problemas que nos encontramos con la Administración es la interlocución con los funcionarios. Tú cuéntale al secretario de cada municipio, quiero hacer el cambio de la gestión de las dehesas o de los montes comunales, cuando te encuentras con contratos de 25 años, donde realmente te encuentras que las dehesas ya están degradadas y erosionadas por completo del manejo que llevan año tras año con los diferentes ganaderos, que quieres cambiar todo eso, que quieres cambiar el modelo de gestión, que lo quiere revitalizar y que quiere sacar además recursos para esa gestión, y te enfrentas primero a los 5 o 6 ganaderos que tienes ya como propietarios de la dehesa, más la interlocución de cómo se rompen esos convenios y cómo se favorece poner en marcha y poder sacar muchos recursos, incluso ingresos, que es lo que les preocupa tanto a los interventores, ¿no? De cómo se gestiona económicamente, y es otro de los problemas que nos hemos encontrado. Y luego, que no entendemos muy bien si esos ganaderos están explotando la dehesa. No se quieren ir precisamente porque por la PAC están cobrando grandes ingresos cuando la gestión no la están haciendo. Como Administración no podemos consentir que se explote los montes públicos, los montes comunales y las dehesas a cambio de que sin trabajarla y sin gestionarla de manera consciente, encima te estás beneficiando de unos ingresos que pertenecen a la Administración, ¿no? Creo que también hay experiencias muy positivas, y creo que tuvisteis la oportunidad ayer de contar con Javier de los Nietos, por ejemplo, que el alcalde del Boalo, que tiene un rebaño bombero municipal, que ha conseguido tener relevo generacional y que se va a quedar, creo que es su hijo el que se va a quedar con el rebaño y va a ser pastor, que creo que es algo también, porque son oficios que tenemos que impulsar desde las instituciones para tener un futuro en los pueblos, porque no solo hay agricultura, no solo hay ganadería, pero sí somos necesarios, porque realmente algo que hacemos cada día es comer y cenar, y los alimentos sanos los tenemos que tener, ¿no? Ahí quería incidir también. Hemos hecho un trabajo, cuando hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Carcaboso, con esa pedagogía institucional. Recuerdo con mucho cariño mesas que hicimos para realmente, y la realidad, estoy hablando hace casi cerca de 10 años, la lista de la compra, hoy por hoy la siguen haciendo las mujeres, y hicimos un trabajo de pedagogía institucional hablando de los transgénicos y que miraran las etiquetas de lo que significaban los transgénicos, ¿no? Y conseguimos concienciar a que cada vez que van a comprar, pues ya miraban si los alimentos son transgénicos o no, ¿no? Creo que ese trabajo también hay que hacerlo con de dónde proceden los alimentos, para saber lo que pones en la mesa, si está garantizando, si está fijando población, porque es lo que nos interesa también a los pueblos, y crear conciencia de lo que estamos haciendo diariamente. Me preocupan las generaciones futuras. No les estamos dejando una sociedad pues con mucha ambición. Estamos casi en noviembre y mira, estamos todas en mangas cortas, y el cambio climático no lo podemos negar. Tenemos que hacer todo lo posible para que, desde las instituciones, pero también desde la población, porque es algo que también me cuesta, ¿no? Que al ver cómo se han perdido todas estas políticas de favorecer a la agroecología en el municipio, te las han quitado y no hay una masa crítica diciendo, oye, que esto es que al final nos beneficia a nosotros como población, ¿no? O nosotras, como hemos estado con políticas de reto demográfico, insistiendo que esto es para facilitar la vida de las agricultoras y las ganaderas también de nuestros pueblos, como lo que os ha contado Irene, que nos quedó como, pero de verdad, y estás dirigiendo la consejería. Bueno, pero también os cuento que en el año 2011, cuando la primera vez fuimos con los rebaños bomberos, la mujer, la que ahora es consejera de Agricultura, la respuesta que me dio cuando le dije, no, Begoña, es que queremos hacer unos rebaños bomberos para que los solares públicos, todo el tema de confederación, que por Carcaboso pasa el río, puedan pastar ovejas y las vacas y demás. Y dice, no, estás loca, Lorena, eso es un problema de salud animal, que no lo vamos a autorizar. Eso en el 2011.
Lo hemos visto que tampoco lo han querido recoger. Entonces, no quiero desanimaros, sí que creo que desde las instituciones la gente que entre para mojarse, para ser valiente, para afrontar, para intentar dar una interlocución, porque hay que tener mucha interpretación de las leyes y hay que ir apoyando al ciudadano, ¿no? Creo que las mesas con los ganaderos y las ganaderas que teníamos, con los agricultores, te dan una perspectiva que quizás como cargo político pues no sabes de todos los temas y ellos saben realmente los problemas y las dificultades que se están encontrando, pues que hay que poner las herramientas en marcha. Hemos conocido a lo largo de... Ayer no pudimos estar, pero seguramente planteasteis medidas de las estrategias, cómo hay soluciones encima de la mesa, cómo encima hay inversiones, pero no llegan, cómo tenemos que ponernos en marcha. Yo estoy a vuestra plena disposición, tenía más iniciativas, pero nos han puesto ahí un reloj que ya está en rojo, así que yo os agradezco la atención y que estamos dispuestas a resolver lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, aunque imagino que estaríais muy interesados en hacer algunas preguntas, alegaciones y quejafarias o lo que sea, en esta mesa no está previsto tiempo para el debate, pero la buena noticia es que yo creo que algunos de los temas clave que han aparecido en esta mesa, que son la rentabilidad de las fincas, se van a abordar en la mesa que viene a continuación, que es sobre modelos del negocio y digitalización, y el tema también que ha sacado sobre la mesa Irene, que yo creo que es fundamental, que es el tema sanitario, también se va a abordar a lo largo de la mañana con una cierta profundidad. Así que en el marco de esas dos mesas yo creo que podremos expresar las preguntas que han quedado ahora en el tintero. Venga, gracias.